¿Se ha convertido Luis Díaz en un jugador de clase mundial desde que está en el Bayern? ¿Ha dejado de serlo Florian Wirtz desde que está en el Liverpool? Hoy hablamos de esto y mucho más en el vídeo de hoy. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Al estar más o menos en el ecuador de la temporada, ya sabéis que todavía no hemos acabado la primera vuelta en la Bundesliga, pero estamos a un par de jornadas de hacerlo, Kicker ha aprovechado el parón navideño, el parón que se hace en Alemania en el fútbol alemán, para hacer una revisión de los rankings que hizo en verano y actualizarlos con los mejores jugadores por zonas del campo de oposición en la Bundesliga y además también hacer un ranking de alemanes que están fuera de la Bundesliga. Y hoy vamos a reaccionar a ello, os lo voy a enseñar, quiero que vosotros me dejéis en comentarios qué opináis al respecto, quiero dejar claro que yo no estoy de acuerdo con todo, os lo iré diciendo en cada una de las cosas, de hecho os haré mi top 3 de la posición para cada zona y os daré mi opinión. Ya os digo que hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas con las que estoy diametralmente en contra, como varias de las opiniones que se han soltado en los primeros minutos del vídeo. Dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Son rankings de Kicker, vamos a ir viéndolos uno a uno, vamos a empezar por atrás, por la portería, donde no hay ningún portero, según Kicker, en la Bundesliga que sea de clase mundial y el top 3 lo forman Gregor Kobel, el portero de Borussia Dortmund, Gulaxi y Oliver Baumann. Después están Kamil Grabara, Schwebe, Robin Zentner, Nikola Basil, Manuel Neuer, octavo, y Daniel Heuer Fernández. En ningún lado, por ejemplo, está Finn Dahmen, que la temporada pasada fue uno de los mejores porteros de la Bundesliga. Este año está naufragando un poquito con el Augsburg. Y tampoco Noah Tubolu o Jonas Urbik, que son las dos esperanzas de la portería de la selección alemana en un futuro. Cosas que hay que destacar de esta posición. Neuer, octavo, en verano era cuarto, ¿vale? A la derecha del todo tenéis dónde estaban antes. Neuer en verano era Nacional clase cuarto, es decir, estaba en donde está ahora mismo Kamil Grabara. Luego me parece curioso que Kobel ha superado a Gulaxi. Para mí siempre ha sido mejor Kobel que Gulaxi, pero para ellos quizá ha habido un cambio en ese sentido. Baumann ha entrado en tercero, ¿vale? Lo veis ahí en tercera posición y no estaba siquiera considerado en el top 9, ha cambiado muchísimo estas cuestiones. Y Nikola Basil, que para mí ha sido el mejor portero de la primera mitad de temporada de la Bundesliga, ha pasado de ser el tercero y ser clase internacional, por así decirlo, a ser el séptimo y solo ser uno de los mejores, pero no el mejor de Alemania. Cosas con las que estoy de acuerdo y cómo sería mi top 3. Estoy de acuerdo en que Neuer ya no está en un top 3, ha tenido errores bastante graves, de hecho Neuer es uno de los porteros que peor para dentro de toda la Bundesliga este año, al menos en cuanto a la calidad de las ocasiones que le han generado, ha evitado menos 2,5 goles, es decir, tenía que haber encajado 2,5 goles menos, entre varios ejemplos, pues por ejemplo el Unión Berlín en Bundesliga o el gol de córner de Timber en Champions League. Estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con que sea octavo, en absoluto. Para mí, Neuer, aún siendo Neuer a 2 meses de cumplir 40 años, sigue siendo cuarto o quinto, o sea, sigue siendo top 5 porteros de la categoría. Y para mí, Oliver Baumann está bien en el top 3, Gregor Kobel está bien en el top 3 y yo pondría a Basil tercero y creo que a Gulaxi cuarto, quinto, sexto. Gulaxi no entra en un top 3 y a mí Nikola Basil, ya sabéis que se podría ir del San Pauli este verano si el San Pauli desciende, que tiene toda la pinta. Me parece uno de los mejores porteros que hay en Alemania y uno de los mejores porteros que hay desde que él llegó. Es un nivel brutal el futbolista de Bosnia y Herzegovina. Esto es cuanto a los porteros, ¿vale? En cuanto a los centrales, en defensa están los centrales, todos agrupados, y los laterales, todos agrupados, tanto de izquierda como de derecha. Empezando por los centrales, es la imagen que veis ahora mismo en pantalla, ¿vale? Upamecano y Schlotterbeck, que son primero y segundo, no forman parte de clase mundial. Aquí hay opiniones. Upamecano ha mejorado mucho en esta mitad de temporada porque en verano estaba séptimo, era el séptimo mejor central de la Bundesliga para Kicker. El que hizo la lista en verano debió de haberse quedado en el partido contra el Manchester City en primavera de 2023, porque no tiene ningún tipo de sentido esto. Pero bueno, ha pasado de séptimo a primero, no sé qué hacía séptimo. Y luego, que Kim esté séptimo y esté por encima de Castello Luqueva, de Danilo Lodecki, de Luka Vuskovic, de Billy Orban, me parece una barbaridad. Porque es que este nivel, sobre todo que ha entrado nuevo a la lista, que es algo que no entiendo. Subidas importantes,
Valdemar Antón ha pasado de 18º a 5º. Chabot ha pasado de 11º a 4º. Y luego hay futbolistas que han bajado posiciones como Matías Ginter, que era el 4º y ahora es el 6º. Jonathan Tah ha perdido un puesto. Insisto que no sé qué hacía Upamecano 7º y qué hacía fuera de clase internacional. En mi opinión, Upamecano y Schlotterbeck son clase mundial. Fácil. Ya sabéis que para mí son los dos mejores centrales de la Bundesliga. Me parece bien ese orden. Creo que Upamecano está primero y Schlotterbeck segundo. Y creo que Tah es el tercero. O sea, el top 3 está bien. Lo que no compro es que Upamecano y Schlotterbeck no estén en clase mundial. Porque para mí, Upamecano es uno de los 5 mejores centrales del mundo y Schlotterbeck puede ser uno de los 10 mejores centrales del mundo. Y son dos futbolistas impresionantes que quieren los principales equipos de Europa. Porque a Schlotterbeck lo quiere el Barça, lo quiere el Real Madrid, lo quiere el Bayern, a Upamecano lo quiere el Madrid, o lo quería el Madrid, lo quiere el PSG. O sea, no eres clase. O sea, ¿cómo no vas a ser clase mundial si para empezar juegas en el Bayern y te quieren tantos equipos? Y si juegas en el Dortmund, eres el capitán del Dortmund, eres titular con la selección alemana y te quieren también tantos equipos, además del nivel al que juegan. Esto a mí me parece algo que no puedo comprar en absoluto, al igual que lo de que Upamecano estuviera 7º en verano. Me parece brutal. A partir del año que viene tendré que empezar a reaccionar a esto también en verano porque me parece una locura absoluta que este hombre estuviera en 7º lugar. En cuanto a los laterales, aquí debo decir que estoy algo más de acuerdo, ¿vale? Konrad Laimer no hay ninguna clase mundial, puedo comprar. Laimer primero, Raum segundo, Chufal tercero, Mittelstadt cuarto, Ridley-Baku quinto, Brown sexto, Stanisic séptimo y ahí ya lo veis, Bischoff, Couto, Christensen, Asiñón y Kumbedi. Con los laterales solo tengo que decir dos cosas. En mi opinión, Brown debería estar en el top 3. Me parece que está por encima de Chufal, por encima de Mittelstadt y por encima de Baku. Es muy joven, es el más joven de todos. De hecho, del top 7 es el más joven de toda la lista. Bischoff está ahí. Es que no es ni lateral, Tom Bischoff. Así que ole a Tom Bischoff por entrar en esa posición. Para mí, Brown es el top 3. Entendiendo el gran nivel al que está jugando Chufal, el gran nivel que muestra siempre Mittelstadt y que Ridley-Baku este año en el Leipzig lo está haciendo bastante bien. Para mí Brown está ahí y yo sí pongo una distinción entre Laimer y los demás, porque creo que Laimer está más cerca de ser clase mundial que de Raum, por ejemplo, por poneroslo de esa forma. También sorprendente que en verano era el 8º Konrad Laimer, ¿vale? Y Rasmus Christensen era el 2º. Incomprensible que Konrad Laimer fuera el 8º cuando ya hizo una muy buena temporada pasada, excepto que este año ha subido incluso más sus prestaciones, pero... Y Raum sexto, tampoco sé qué hacía Raum sexto, porque incluso sin estar muy bien sigue siendo uno de los mejores laterales de la Bundesliga, aunque ya os digo que estoy bastante de acuerdo, solo subiría a Brown un par de puestos. En cuanto al centro del campo, aquí tengo muchas cosas que decir, aunque sobre todo tengo cosas que decir con los extremos, pero en el centro del campo, ningún clase mundial. Existiendo Joshua Kimmich en el Bayern es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo entiendo que hay que hacer contenido, yo entiendo que hay que provocar clips, yo lo entiendo, pero es una barbaridad. Porque Joshua Kimmich es uno de los 5 mejores centrocampistas del mundo. Ahora mismo está pasando por problemas físicos y aun pasando por problemas físicos es capaz de hacer partidazos absolutos. O sea, ningún tipo de sentido. En el top 3 puedo estar de acuerdo, aunque quizá yo ampliaría el top 3, o sea, la International clase, y metería a Ángelo Stiller también en esa categoría. Pero si solo puede haber 3, pues subo a Kimmich a Weltklasse y pongo a Alex García en Meja y Stiller en ese top 3. A mí me parece una barbaridad, la verdad, el nivel al que están Alex García y Félix en Meja. Ha subido muchísimo las prestaciones García. De hecho, Alex García y Meja veis que no estaban ni siquiera en esa parte. En cuanto a lo demás, Ibrahim Maza está sexto y Alexander Pavlovic séptimo. Y aunque Grisha Prömel está muy bien, yo quizá pondría los dos por encima y creo que en un futuro pueden acabar incluso en International clase o en clase mundial. De hecho, me gusta ver esta lista porque el nivel de centrocampistas de la Bundesliga es una absoluta barbaridad y a estos en un futuro va a haber que sumarle a Tom Bischoff cuando empieza a jugar también en el centro del campo. Cosas interesantes, no está Leon Goretzka, ¿vale? Por si a alguien le apetece. En cambio sí está Marcel Sabitzer, el 14º. Y, muy curioso, Kai Susano, futbolista del Mainz, que la temporada pasada fue una de las claves para que consiguieran clasificar a Europa y este año
tampoco está siendo uno de los motivos para que estén tan mal. Ha pasado de ser el tercero a ser el 17º. Así que, bueno, han sido bastante duros con él en kicker. En cuanto a las posiciones de ataque, ¿vale? Vamos a empezar por una de las cosas que he puesto, o la que he puesto en el título. Todavía estoy decidiendo si centrarme solo en un jugador o hablar en general. ¿Cómo es posible que Luis Díaz no sea clase mundial? ¿Cómo es posible? No, es que solo lo hace en la Bundesliga. Bueno, para empezar, estamos analizando la Bundesliga. Segundo, la primera parte contra el PSG no cuenta. Pregunto, ¿el rendimiento histórico que está dando Luis Díaz en esta primera parte de temporada no cuenta? Luis Díaz está siendo uno de los mejores jugadores del mundo esta temporada. Luis Díaz es clase mundial. ¿Que Olise está por encima de él? Puede ser. ¿Me gusta que hayan subido a Olise a clase mundial? Sí, porque es reconocer, porque antes estaba en International Clase, es reconocer que es uno de los mejores jugadores del mundo. Estoy de acuerdo, pero es que Luis Díaz está ahí con él. Creo que Olise, si no me equivoco, es el cuarto jugador con más participaciones de goles esta temporada en el fútbol europeo y creo que Luis Díaz es el quinto, o una cosa por el estilo. O sea, para mí son 2 de los 5 mejores extremos del mundo. De hecho, hace poco leía a aficionados del Real Madrid que decían, si quitamos a Vinicius, ¿cómo haríais un top 3 de mejores extremos izquierdos del mundo? Y es que Luis Díaz está en absolutamente todos, porque por rendimiento esta temporada es que está por encima incluso de Vinicius. O sea, para mí Luis Díaz es el mejor extremo izquierdo de esta temporada en el fútbol europeo. Y que no sea clase mundial me parece una locura. Me parece una locura. Creo que debería estar ahí junto con Michael Olise. Puedo comprar a Olise por delante porque para mí Olise también es uno de los mejores extremos derechos del mundo y es cierto que tiene algo más de competencia en cuanto a esa posición porque Vinicius no está bien, pero Lamine Yamal sí y por tanto le está peleando mucho el puesto. Además que Rafinha cada vez se está moviendo más por el carril central. Cosas que me parece que están bien, Jan Diomande. Es International Clase, lleva 4 meses. Said El Mala lleva 4 meses también. Que Said El Mala, Llewellyn, Kaminsky y Nusa estén por encima de Bazumana Touré, no compro. Y tampoco compro que Ritsu Doan pase de ser segundo a 13º, cuando es una de las pocas personas que parece que le importa el devenir del Eintracht Frankfurt y ha tenido actuaciones de muchísimo nivel esta temporada en la Bundesliga. Para mí, un top 3 sería Olise, Luis Díaz y... sí, Jan Diomande, puede ser. También son muchos futbolistas que tienen que dar una subida de nivel. Es claramente la posición con más jugadores jóvenes. Creo que Poku en un futuro puede estar más arriba. Bazumana Touré, ya os digo que para mí posiblemente sea, si no quinto, cuarto. Y si el Mala está en clase internacional, Bazumana Touré está todavía más en clase internacional porque es que ha demostrado más Bazumana Touré esta temporada en el Hoffenheim. También es cierto que en un equipo mejor. No os voy a descubrir que es curioso porque hay jugadores alemanes de los que, o sea, los que no ponen en el nivel en el que tienen que estar y los ponen por debajo, como Kimmich, por ejemplo, o Schlotterbeck, pero luego hay jugadores alemanes que ya destacan un poquito, como el Mala, y lo ponen por encima de otros que no tiene sentido que estén por encima de él. O sea, para mí, el orden no me parece que esté mal. Yo pondría a Bazumana Touré por encima del Mala y el resto, el Mala, Llewellyn, Kaminsky, Nusa, me parece que está perfecto. Ya lo digo, la vergüenza más grande es lo de Luis Díaz, que no sea clase mundial, con el pedazo primera parte de temporada, que al final es lo que estás analizando, con el pedazo primera parte de temporada que estás haciendo, sobre todo por la incongruencia, porque yo compro que Olise sea clase mundial, porque ya lo digo, para mí es uno de los mejores extremos del mundo en general, si no el mejor. Pero es que Luis Díaz tampoco está riendo mucho peor que Olise. Entonces, si Olise está en clase mundial, Luis Díaz es clase mundial. Si Luis Díaz no es clase mundial, Olise tampoco, entonces no hay nadie que sea clase mundial, ya no en la Bundesliga, sino en el fútbol europeo en general. En cuanto a mediapuntas y medios ofensivos, ¿vale? Aquí hay pues un popurrí de cosas bastante interesante. No hay ningún futbolista en clase mundial, puedo aceptarlo, teniendo en cuenta que Musiala está lesionado. Por ejemplo, si Musiala estaría en esta parte. Florian Wirtz posiblemente estaría en clase mundial. En clase internacional hay 5, lo cual demuestra que Ángel Stiller podías haberlo metido de cuarto en clase internacional perfectísimamente, y lo mismo con Bazumana Touré en el fútbol, en la posición de extremos. Lo que decía,
no hay ningún clase mundial. El primero es Grimaldo, ¿vale? Que es cierto que juega sobre el papel de manera teórica de carrilero izquierdo, pero si ves su mapa de calor, está tomando cada vez más posiciones en el centro del campo. De hecho, una de las claves del fútbol y del juego de Kasper Hjulmand es que lo mueve mucho por el centro del campo, mucho más que en años anteriores, sobre todo comparando su mapa de calor se ve claramente y también viendo los partidos. Y me parece bien porque creo que si se mueve por esa zona es el mejor de la Bundesliga en esa zona y posiblemente uno de los 15 mejores jugadores de la Bundesliga en lo que va de temporada. Me parece bien que Gnabry y Karl estén en esa posición de top 5, aunque creo que Karl no explotó hasta noviembre realmente. Octubre, mediados de octubre, noviembre. Creo que Christoph Baumgartner está por encima de Lennart Karl. O sea, creo que con Karl hay lo que pasaba antes con el Mala, ese recency bias. No, lo he visto brillar mucho en muchos partidos hace poco y por tanto, no. Y tienes que contar también lo que pasó en agosto, en septiembre, en octubre y también las cifras generales. Christoph Baumgartner esta temporada, entre todas las condiciones, lleva 10 goles y 6 asistencias. Para mí, el orden perfecto sería Grimaldo primero, Gnabry segundo, Baumgartner tercero y Karl cuarto. Por destacar otras cosas, curioso lo que ha bajado Karim Adeyemi, por ejemplo. Ha subido Andrei Kramaric, también está por ahí Bilal El Hanous. Y un décimo, Rafael Guerreiro, cuando, y voy a insistir y dar la matraca con esto, en el premio The Best de 2025 le nominaron como uno de los mejores defensas. Una absoluta barbaridad que una persona que claramente no vio los partidos incluyera a este hombre en top 10, creo que fue, top 20 mejores defensas del año 2025, cuando no fue ni de los mejores jugadores del 2025, ni de los mejores mediapuntos y mucho menos de los mejores defensas. Y también una barbaridad que lo incluyan como el 11º mejor mediapunta cuando posiblemente haya otros futbolistas que tengan que estar por delante de él en esta categoría. Por ir acabando con la Bundesliga, ya luego analizamos el de alemanes, vamos al de delanteros, ¿vale? Al de nueves, por así decirlo, en el que tenemos a Harry Kane como único futbolista en la clase mundial, lo compro, para mí, el mejor delantero del mundo ahora mismo, por encima de Mbappé, por encima de Haaland, más por encima de Mbappé que de Haaland, que Haaland está en una racha bastante negativa últimamente. Me parece justo que Dennis Undav haya pasado de tercero a segundo y además haya pasado de ser el tercero de los centrocampistas ofensivos a ser el segundo de los delanteros, porque ha crecido mucho más como delantero con la lesión de Demirovic, con la marcha de Nick Woltemade en el Stuttgart. También me parece bien la inclusión de Jonathan Burkhardt en el 6. Ambos están con 8 goles marcados esta temporada como los terceros jugadores de la Bundesliga con más goles marcados. ¿Sabéis quién es el segundo? ¿Sabéis quién es el segundo? El primero es Kane. ¿El segundo? Un tío que no es clase mundial, aparentemente, como Luis Díaz, sin ser delantero centro. Y luego, lo más sorprendente es que Kane no era el primero en verano, era el segundo, y el primero es un tío que ahora mismo está noveno, como es Serhou Guirassy, que ha tenido una bajada brutal, que creo que es justa. O sea, creo que han sido duros con Guirassy, pero de manera justa. Hay 12 jugadores esta temporada que marcaron más goles o que llevan más goles que él, ¿vale? Él lleva 5 goles, pero es que ha tenido 7 expected goals y es el segundo jugador con más ocasiones claras falladas con 8. Guirassy está a un rendimiento muy bajo. No ha sido one season wonder porque la temporada pasada rindió un nivel brutal y con el Stuttgart también lo hizo y en esos primeros 6 meses con el Stuttgart también dejó muy buenas sensaciones, pero la realidad es que está en un estado de forma muy malo en esta primera mitad de 25-26. También celebro, por cierto, no sé si es justo, no sé si lo pondría por encima de Aslani, por ejemplo, o de Patrick Schick. A mí Patrick Schick me parece que debería estar más alto. Pero celebro profundamente la entrada de Haris Tabakovic, del cenicero del gol, como lo llama mi padre, en el top 5. Celebro muchísimo la presencia de mi bosnio y herzegovino favorito de la Bundesliga y el motivo por el que el Borussia Mönchengladbach no esté dando pena esta temporada en la pelea por la permanencia. Esto es en cuanto a la Bundesliga, ¿vale? Me gustaría que me dejarais una opinión, si os parece justo lo de Luis Díaz o no, si os parece justo lo de poner a Neuer octavo, por ejemplo, que Kimmich no sea clase mundial, este tipo de cosas. En cuanto a alemanes en el extranjero, incluyen todo, ¿vale? Hacen una especie de batiburrillo raro, pero al final los ordenan de cierta forma. 0 jugadores de clase mundial. Puede ser, teniendo en cuenta que jugadores ya no está Toni Kroos, por ejemplo. Antonio Rüdiger no está muy bien. Estoy pensando. Kai Havertz, por ejemplo, si hubiera hecho una muy buena temporada con un Arsenal líder, podría ser clase mundial.
Florian Wirtz está bajo de forma. Nick Woltemade ha ido a un equipo en el que puede brillar menos que si, por ejemplo, estuviera en un equipo primero, segundo, tercero de la Premier, que además se adecuara mucho más a su estilo de juego, porque la verdad es que a veces Woltemade está absolutamente solo porque es que no le encaja el estilo de juego de Eddie Howe en el Newcastle. 0 clase mundial. Cosas muy llamativas. Que Jana Aurel Bisek sea el primero y sea, por tanto, el mejor alemán de esta 25-26, me parece muy fuerte. Muy fuerte. Ha jugado 8 partidos de 18 posibles. Esto yo creo que ya debería ser bastante influyente en la posición. Es cierto que ahora está siendo titular, brillando y siendo clave en la línea de 3 centrales del mejor equipo de la Serie A, como es ahora mismo el Inter, porque es el líder de la liga. Pero que sea mejor alemán de todos los alemanes en el extranjero y que esté por encima de Nick Woltemade, que esté por encima de Malik Tio. A mí la temporada de Malik Tio en el Newcastle tiene días buenos, tiene días malos. A mí me está gustando mucho, creo que está creciendo mucho. Y sobre todo, que Bisek, por mucho que haya pasado esta temporada, esté por encima de Florian Wirtz, me parece muy fuerte. Porque es cierto que Wirtz lleva pocas cifras. Lleva cifras ya, al fin, pero lleva pocas cifras. Pero los últimos 2 meses de Florian Wirtz es de ser uno de los mejores jugadores alemanes, si no el mejor jugador alemán en el extranjero. Y no de ser el séptimo. Y sobre todo que Bisek, o sea, primero me parece muy, muy bestia. Para mí, Florian Wirtz mal siempre será clase mundial. Pero si deja de ser clase mundial, como mínimo es top 2 mejores alemanes en clase internacional. Como mínimo. Que esté séptimo, que esté por detrás de Thilo Kehrer, de Bernd Leno, de Anton Stach, que está haciendo un temporadón en el Leeds, pero es que es Anton Stach. También en cuenta lo que ha hecho previamente. Florian Wirtz llevaba siendo 2 años seguidos uno de los mejores mediapuntas del mundo. Insisto, el único jugador sub-23 que está en el top 6 de participaciones de goles directas de las últimas 2 temporadas en el fútbol alemán. O sea, en el fútbol europeo en general. Me parece una barbaridad y creo que Florian Wirtz es mínimo internacional clase internacional y creo que acabará la temporada siendo clase mundial porque ya está cogiendo velocidad de crucero de nuevo con los Reds a pesar de la mala racha y el mal estado de forma del equipo de Arne Slot. Déjame en comentarios qué opinas tú al respecto, cuáles son las cosas que más te parecen sangrantes, cuáles son las más llamativas, cuáles son, quizá aquellas son popular opinions de los redactores de Kicker con los que estás de acuerdo y podremos debatir en comentarios. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.